La cena familiar se celebraba en un restaurante tradicional de Valencia, donde el aroma de la paella impregnaba el aire. Era mi primera vez conociendo a la familia de mi marido, y la emoción se mezclaba con un leve nerviosismo. Las risas resonaban entre los murmullos y el tintinear de copas, mientras me sentaba en una mesa rodeada por rostros nuevos. El hermano de mi esposo era un hombre que capturó mi atención desde el primer momento. Su risa era contagiosa, y había algo en su mirada que despertaba una curiosidad inusitada en mí. No podía evitarlo, la química entre nosotros parecía palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mientras los demás hablaban sobre anécdotas familiares y recuerdos de infancia, yo me encontraba atrapada entre las historias y la atracción que comenzaba a crecer en mi interior. La cena avanzaba con platos llenos de sabores intensos, pero la tensión entre los hermanos no pasó desapercibida. Cada comentario sutil, cada mirada furtiva, revelaba un conflicto latente que apenas se ocultaba bajo la superficie. Era evidente que había una historia no contada entre ellos, algo que iba más allá de las simples rivalidades fraternas. Me pregunté si mi presencia estaba contribuyendo a esa tensión, o si simplemente era parte del tejido familiar. Mientras intentaba mantenerme al margen de esa dinámica complicada, un comentario del hermano hizo que mi corazón diera un vuelco. Habló sobre su pasión por la fotografía y cómo capturaba momentos fugaces en la vida. Las sombras pueden contar historias más profundas que las luces, dijo con una sonrisa pícara. Sus palabras resonaron en mí como un eco inesperado. Había algo en su forma de ver el mundo que me atraía irremediablemente. A medida que avanzaba la noche me encontré robando miradas furtivas hacia él mientras hablaba con los demás. Había una conexión que no podía ignorar, una chispa que iluminaba lo cotidiano. En ese instante comprendí lo arriesgado de mis pensamientos. Estaba empezando a sentir algo por el hermano de mi esposo, algo prohibido y peligroso. Con cada trago de vino tinto, mis inhibiciones parecían desvanecerse lentamente. Me sentía atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi marido y este nuevo deseo que comenzaba a florecer en mí. La cena continuó con más risas y anécdotas familiares, pero mis pensamientos vagaban hacia ese hermano cuya presencia se hacía cada vez más difícil de ignorar. Cuando finalmente nos levantamos para ir al parque cercano después de la cena, el ambiente cambió ligeramente. La brisa fresca acariciaba nuestras caras mientras caminábamos juntos hacia un rincón apartado del bullicio familiar. Fue ahí cuando nuestras miradas se encontraron por un instante más prolongado del habitual. Había una promesa silenciosa en ese cruce de ojos. El resto del grupo siguió conversando animadamente a unos metros de distancia, pero yo solo podía concentrarme en él. Las palabras parecían superfluas ante esa conexión inexplicable que había surgido entre nosotros durante la cena. Sin darme cuenta del tiempo transcurrido ni del contexto familiar que nos rodeaba, me acerqué un poco más a él. Es curioso cómo las sombras pueden revelar tanto, repetí sus palabras sin pensar demasiado en ello. Su risa fue suave y cómplice, sentí como si ambos compartiéramos un secreto solo nuestro. La noche avanzó y las luces del parque comenzaron a encenderse lentamente, era como si cada destello iluminara no solo nuestro entorno sino también esa chispa creciente entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente mientras intercambiábamos historias sobre nuestras vidas antes de conocer a sus respectivos hermanos. Sin embargo, cada rayo de luz también traía consigo una sombra, el peso del matrimonio y los compromisos adquiridos aparecían constantemente en mi mente como recordatorios inquietantes. A pesar de eso, no podía evitarlo, había algo cautivador en su manera de ser que hacía olvidar esos pensamientos oscuros por momentos. De repente uno de sus comentarios provocó risas entre los demás miembros del grupo, aunque estábamos separados por unos metros, esa risa resonó como un eco lejano en mi corazón. En ese instante comprendí lo complicado que sería navegar esta nueva conexión sin romper las reglas establecidas por años. Al final del día regresé a casa sintiendo una mezcla extraña de emociones, alegría por haber conocido a su familia pero también confusión ante lo que estaba surgiendo dentro de mí hacia su hermano. Las luces parpadeantes quedaron atrás mientras reflexionaba sobre lo ocurrido esa noche. ¿Era posible sentir tanto al mismo tiempo? ¿Podría mantenerme fiel a mis promesas mientras exploraba este nuevo mundo desconocido? Con esas preguntas retumbando en mi mente y el eco de sus risas aún presente,
comprendí que esta cena familiar había sido solo el comienzo de algo mucho más complejo y arriesgado. La incertidumbre se apoderó lentamente de mí mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. La dualidad entre lealtad y deseo comenzaría a tomar forma muy pronto. La cena avanzaba entre risas y anécdotas familiares, mientras yo me esforzaba por mantener la compostura. Las miradas curiosas de mis suegros se posaban sobre mí, como si esperaran que hiciera un esfuerzo por encajar en su mundo. El aroma de la paella llenaba el aire, recordándome que estaba en un lugar donde las tradiciones eran sagradas. Pero a pesar del bullicio, mi mente se mantenía inquieta. El hermano de mi marido, sentado justo enfrente, parecía ser el único que notaba mi lucha interna. A medida que la conversación fluía, él me lanzaba sonrisas cómplices y pequeñas miradas que encendían algo en mí. Era extraño sentir esa conexión en medio de una reunión tan familiar. La presión de cumplir con las expectativas familiares se hacía palpable y me sentía atrapada entre dos mundos. Un momento de silencio se instaló cuando alguien mencionó un viejo secreto familiar. La atmósfera cambió instantáneamente, las risas se apagaron y el ambiente se volvió tenso. La revelación dejó a todos incómodos, especialmente a mi marido, quien intentó cambiar de tema rápidamente. Pero la sombra del secreto quedó flotando en el aire como una nube oscura. Aproveché ese instante para buscar refugio en una conversación con el hermano. ¿Siempre es así?, le pregunté, intentando romper el hielo. Él sonrió con complicidad y asintió lentamente. Lo mejor es no pensar demasiado, respondió en voz baja, mientras sus ojos brillaban con un destello travieso. El intercambio fue breve pero significativo, sentí que había una puerta abierta hacia algo más profundo entre nosotros. La cena continuó, pero la tensión del secreto y nuestra conexión inusual seguían latentes bajo la superficie. Cuando finalmente nos levantamos para servirnos el postre, me encontré a solas con él en un rincón de la cocina. La familia reía a lo lejos y el sonido parecía desvanecerse a medida que nos acercábamos más. En ese instante de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un plato. No deberíamos estar aquí, murmuré casi sin pensar. Tal vez deberíamos, respondió él con un tono provocador que hizo que mi corazón latiera más rápido. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad antes de que el impulso nos llevara a actuar. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, una chispa encendida entre dos almas perdidas en medio de un mar de expectativas familiares. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La cena terminó poco después y regresé al salón sintiendo una mezcla abrumadora de emociones. Miedo, deseo y culpa luchaban por dominarme mientras las risas continuaban resonando a mi alrededor. No podía dejar de pensar en lo sucedido. Ese beso había cambiado todo entre nosotros. A medida que avanzábamos hacia la sobremesa, las conversaciones giraban en torno a los planes para las fallas, la fiesta más emblemática de Valencia. La familia hablaba entusiasmada sobre los monumentos que iban a construir y los fuegos artificiales que iluminarían el cielo nocturno. Intenté participar en la charla alegre, pero mis pensamientos seguían volviendo al beso robado. ¿Te gustaría venir conmigo al desfile?, preguntó él inesperadamente durante una pausa en la conversación familiar. El corazón me dio un vuelco ante su propuesta audaz. No sé si eso sea apropiado, respondí casi sin aliento. ¿Qué es lo apropiado?, replicó él con una sonrisa pícara antes de volver a sumergirse en la conversación general como si nada hubiera pasado. Las horas pasaron rápidamente y pronto nos despedimos tras una velada llena de risas superficiales y secretos ocultos bajo capas de aparente normalidad. Mientras caminábamos hacia el coche con mi marido al lado, no pude evitar robarle otra mirada al hermano. Él me sonrió nuevamente, esa sonrisa cómplice resonaba aún más fuerte ahora que compartíamos un secreto inconfesable. En casa, la sensación del beso seguía fresca en mis labios mientras intentaba relajarme antes de dormir. El eco del momento reverberaba en mi mente, sabía que había cruzado un umbral del cual no podría regresar fácilmente. Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué significaría esto para mi matrimonio? ¿Podría realmente seguir adelante como si nada hubiera sucedido? La noche avanzó lentamente mientras giraba inquieta en la cama junto a mi marido dormido.
Los recuerdos del beso regresaban constantemente como olas rompiendo contra las rocas, cada vez más intensos e imposibles de ignorar. Al día siguiente desperté con un nudo en el estómago y la necesidad urgente de aclarar mis pensamientos antes del encuentro inevitable con él nuevamente durante las festividades próximas. Las fallas estaban a solo unos días y sabía que tendría otra oportunidad para verlo sin las restricciones del entorno familiar tan cercano. Mientras preparaba café esa mañana, decidí sumergirme completamente en los preparativos festivos para distraerme del torbellino emocional interno. Sin embargo, cada tarea era interrumpida por imágenes mentales del hermano sonriendo o mirándome intensamente desde aquella cena familiar. Las horas parecieron pasar volando hasta llegar al día del desfile inaugural donde todos estaban entusiasmados por celebrar juntos los colores vibrantes y los ruidos ensordecedores típicos del evento anual valenciano. A medida que me adentraba entre la multitud repleta de familias disfrutando cada momento festivo, sentí su presencia detrás mío antes incluso de verlo aparecer frente a mí con esa misma sonrisa traviesa grabada en su rostro. ¿Listo para disfrutar?, preguntó él acercándose más mientras el bullicio aumentaba alrededor nuestro. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás. Estábamos atrapados en esta danza peligrosa entre lo correcto e incorrecto donde cada decisión podría llevarnos hacia destinos inesperados e irreversibles. La cena continuaba su curso, el aroma de la paella flotaba en el aire mientras las risas y los murmullos llenaban el ambiente. A pesar del bullicio, mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino. La conexión que había sentido con el hermano de mi marido no se desvanecía, al contrario, se intensificaba con cada mirada furtiva que compartíamos. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquieta en mi mente. Mientras todos se sumergían en anécdotas familiares, yo me encontraba en un rincón apartado de la mesa, observando cómo él interactuaba con los demás. Su risa era contagiosa, y su forma de moverse tenía una gracia que me resultaba hipnótica. En un momento nuestras miradas se encontraron, y algo dentro de mí se encendió. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera por un instante. ¿Te gustaría salir a tomar aire?, me preguntó él con una sonrisa que iluminó su rostro. Sin pensarlo dos veces, asentí. Con cada paso hacia la terraza, la culpa crecía en mi pecho, pero también lo hacía una curiosidad incontrolable. El aire fresco de Valencia nos envolvió al salir. Nos apoyamos en la barandilla, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. Es hermosa esta noche, dijo él, y yo asentí nuevamente, incapaz de articular palabra. La distancia entre nosotros se redujo mientras compartíamos ese silencio cargado de significado. ¿Te sientes bien?, preguntó él al notar mi inquietud. Sus ojos profundos buscaban los míos con intensidad. No puedo dejar de pensar en lo que pasó adentro, respondí finalmente sintiendo como la sinceridad brotaba sin quererlo. Nos besamos, murmuró él con un tono casi reverente. La mención del beso provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. Recordé aquel instante furtivo y lleno de emoción que había compartido con él. La responsabilidad y el deseo se entrelazaban en mi mente como hilos imposibles de desenredar. Esto no debería estar pasando, dije rápidamente aunque mis palabras carecían de convicción. Un gesto inesperado por parte del hermano me dejó sin palabras. Acercándose más a mí, tomó suavemente mi mano entre las suyas. El contacto fue eléctrico, sentí una oleada de calor recorrerme mientras mis pensamientos luchaban por encontrar sentido. ¿Y si solo dejamos que esto sea un momento?, sugirió él con una voz suave pero firme. Su propuesta resonó en mí como un eco distante. Sabía que había algo prohibido y peligroso entre nosotros, pero también era consciente del vacío emocional que había estado sintiendo desde hacía tiempo. La cena continuaba adentro sin nosotros, las risas eran ahora ecos lejanos que apenas alcanzaban nuestros oídos. Mis pensamientos divagaron hacia mi vida cotidiana, mis responsabilidades como esposa y madre, las expectativas familiares y el papel que había asumido durante tantos años. ¿Era posible romper con esa imagen? Cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez, todo lo demás desapareció por completo. Fue un beso ligero al principio, casi tímido, luego creció en intensidad hasta convertirse en algo más profundo e innegable. Cada latido del corazón parecía marcar el compás de ese momento robado bajo las estrellas. De repente escuchamos risas acercándose,
Era evidente que alguien venía hacia nosotros desde dentro del restaurante. Me separé rápidamente del hermano y traté de recomponerme antes de ser vista por cualquier miembro de la familia. Debemos regresar, dije apresuradamente mientras trataba de ocultar la confusión en mi rostro. Él asintió, pero no sin antes dejar caer unas palabras que resonaron en mí: no sé si podré olvidarte. Esa frase quedó grabada en mi mente mientras regresábamos al bullicio familiar. Al entrar nuevamente al restaurante me sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro donde mis deseos podían florecer sin restricciones. Las conversaciones continuaron fluyendo a nuestro alrededor mientras yo luchaba por mantener la calma exteriormente. Mi marido me miró desde la mesa y sonrió. Esa sonrisa era familiar pero distante al mismo tiempo. Sentía su amor sincero hacia mí, pero también comprendía que estaba traicionando esa confianza al aferrarme a este secreto inconfesable. La cena avanzó hacia los postres y aunque intenté participar activamente en las conversaciones familiares, mi mente seguía divagando hacia el encuentro furtivo con su hermano, esos momentos robados bajo las estrellas donde todo parecía posible. De repente escuché risas provenientes del grupo familiar. Uno de los hermanos comenzó a contar una historia graciosa sobre su infancia que hizo reír a todos hasta llorar. La risa era contagiosa, pero yo permanecía atrapada en mis propios pensamientos oscuros sobre lo sucedido esa noche. Un giro inesperado llegó cuando uno de los primos mencionó un viaje familiar planeado para el próximo mes. ¿Quién vendrá? Es hora de unirnos más. Esa simple pregunta disparó una serie de emociones contradictorias dentro de mí. ¿Cómo podría participar plenamente sabiendo lo que estaba ocurriendo entre nosotros? La cena llegó a su fin entre abrazos y promesas para vernos pronto nuevamente. Todos parecían satisfechos y felices mientras yo luchaba por mantener una fachada tranquila ante ellos. Al salir del restaurante sentí cómo la brisa nocturna acariciaba mi piel. Cada paso hacia el coche parecía ser más pesado debido a las decisiones no tomadas, aún pesando sobre mí como una carga invisible e insostenible. Cuando llegamos a casa y entramos juntos por la puerta principal sentí como cada rincón del hogar estaba impregnado con recuerdos familiares felices. Sin embargo, también había algo nuevo e inquietante acechando entre esas paredes conocidas. La noche transcurrió lentamente mientras intentaba conciliar el sueño. Imágenes del hermano danzaban frente a mis ojos cerrados como sombras juguetonas llenas de promesas prohibidas e imposibles. Las horas pasaron hasta perderse en un sueño inquieto donde los ecos del pasado chocaban con los deseos del presente. Sin embargo, sabía muy bien que este juego apenas comenzaba y las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros. La mañana llegó con un rayo de luz que se coló por la ventana, iluminando la habitación donde yacía, atrapada entre pensamientos contradictorios. La cena familiar había sido un torbellino de emociones, y ahora, con el día en su apogeo, cada recuerdo se sentía como un eco que reverberaba en mi mente. La culpa me abrazaba con fuerza, recordándome la fragilidad de mi situación. Mientras me vestía, los murmullos del pasado aún resonaban en mis oídos, las risas de la familia, el clamor del restaurante y las miradas furtivas que compartí con el hermano. La conexión que había surgido entre nosotros no era solo un capricho, era una chispa encendida en medio de la rutina. Pero esa chispa podría consumirlo todo si no tenía cuidado. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad vibraba con preparativos. El aroma de la paella flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio alegre de las personas que se preparaban para celebrar. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, mi corazón latía descompasado. Mientras paseaba por el parque cercano, me encontré con un viejo amigo que no veía desde hacía años. Nos saludamos con calidez y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas. ¿Cómo va todo?, preguntó él, su mirada curiosa observando mis gestos nerviosos. Todo bien, respondí sin convicción, una sonrisa forzada dibujándose en mis labios. Hablamos sobre recuerdos compartidos y anécdotas del pasado, cada palabra parecía un intento de ahogar los pensamientos oscuros que me atormentaban. Pero al mismo tiempo sus preguntas comenzaron a desenterrar mis dudas más profundas. ¿Y tu familia? ¿Cómo está tu marido?, inquirió él con interés genuino. La mención de mi esposo fue como un balde de agua fría sobre mi mente confusa.
La realidad se presentó abruptamente, estaba atrapada entre dos mundos incompatibles. Mientras más hablábamos, más claro se volvía el dilema que enfrentaba, no podía seguir adelante sin tomar decisiones difíciles. Todo bien, repetí casi automáticamente, sintiendo cómo las palabras se convertían en cadenas que me ataban a una vida que ya no parecía ser completamente mía. El encuentro terminó y nos despedimos cordialmente. Mientras caminaba hacia casa, una sensación inquietante se instaló en mi pecho. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante con lo prohibido? ¿Podría realmente arriesgarlo todo por algo tan incierto? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala viendo televisión. Su expresión era tranquila, parecía ajeno al torbellino emocional que me consumía por dentro. Me saludó con una sonrisa y me preguntó cómo había estado mi día. Normal, respondí mientras intentaba ocultar mis pensamientos detrás de una máscara de indiferencia. La tarde avanzó lentamente entre conversaciones triviales y risas forzadas. Sin embargo, cada vez que miraba a mi esposo, recordaba ese beso inesperado y cómo nuestros labios se encontraron en un rincón alejado durante la cena familiar. Esa conexión seguía viva dentro de mí como una llama oculta. Esa noche decidí salir nuevamente al parque para despejar mi mente. Las luces titilantes adornaban los árboles mientras caminaba pensativa por los senderos solitarios. De repente sentí su presencia antes de verlo aparecer ante mí. El hermano estaba allí, como si hubiera anticipado mi necesidad de compañía. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó con una sonrisa cautivadora. No, respondí casi sin pensarlo. Caminamos juntos bajo el manto estrellado, cada paso era un baile delicado entre lo correcto y lo incorrecto. Hablamos sobre trivialidades al principio, los planes para las fallas, nuestras vidas cotidianas. Pero pronto la conversación tomó un giro diferente cuando él mencionó lo ocurrido durante la cena. Fue extraño lo que pasó, dijo él mirando hacia adelante mientras caminábamos. No sé qué pensar, murmuré casi inaudible. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras continuábamos caminando, no hacía falta decir más para entender lo que ambos sentíamos. En ese instante mágico donde las palabras sobraban y las emociones brotaban libremente, decidimos entrar en un pequeño café cercano para refugiarnos del frío nocturno. Pasamos horas hablando, sus ojos brillaban con intensidad mientras compartíamos historias personales y sueños olvidados. El tiempo parecía desvanecerse hasta convertirse en algo irrelevante ante nuestra conexión renovada. Sin embargo, cuando finalmente nos despedimos frente a mi casa, el impulso del momento nos llevó a cruzar esa línea invisible nuevamente. Pasamos la noche juntos sin planearlo ni desearlo realmente, fue como si el destino nos empujara hacia ese desenlace inevitable. La culpa regresó como una sombra pesada cuando finalmente llegué a casa al amanecer. Cada paso resonaba como un recordatorio cruel de lo ocurrido y lo que estaba en juego. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de encontrar respuestas entre las incertidumbres acumuladas durante esos breves momentos robados. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría seguir viviendo así? La dualidad entre lealtad y deseo crecía más intensa cada día. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente en esta maraña emocional creada por mis propias elecciones impulsivas. Al entrar nuevamente en casa bajo la luz tenue del amanecer valenciano, supe que enfrentarme a esta realidad sería inevitable, pero estaba lejos de estar lista para afrontar las consecuencias que vendrían tras este nuevo capítulo lleno de secretos prohibidos e ilusiones quebradas. El sol apenas empezaba a desperezarse cuando me encontré de nuevo en la cocina, preparando el desayuno con movimientos automáticos. La rutina diaria me ofrecía una falsa sensación de normalidad, pero en mi interior, la tormenta seguía rugiendo. El recuerdo de la cena familiar aún vibraba en mi mente y el beso robado se repetía como un eco persistente. Mi marido entró en la cocina, con su habitual sonrisa despreocupada. ¿Listo para el viaje familiar este fin de semana?, preguntó mientras servía café en 2 tazas. La mención del viaje hizo que un nudo se formara en mi estómago. Era un momento perfecto para escapar de todo, pero también significaba que tendría que enfrentar a su hermano en un contexto diferente. Sí, claro, respondí con una voz que intentaba sonar alegre. Me parece una buena oportunidad para relajarnos.
Sin embargo, cada palabra que pronunciaba me parecía vacía. La idea de pasar tiempo con su familia me llenaba de ansiedad, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre su hermano y yo. Mientras desayunábamos, mi mente divagaba hacia lo prohibido. La tensión entre los hermanos seguía presente y palpable, sus miradas cargaban historias no contadas. Un comentario casual de mi marido sobre las fallas y la paella me hizo recordar cómo había compartido esos momentos con el hermano, riendo y hablando como si fuéramos cómplices en algo más grande. El teléfono sonó inesperadamente, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje del hermano: ¿podemos hablar más tarde? Necesito aclarar algunas cosas. Mi corazón se aceleró al leerlo. ¿Qué debía hacer? Ignorarlo podría ser la opción más segura, pero sabía que eso solo aumentaría la tensión entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó mi marido al notar mi expresión cambiante. Sí, solo un mensaje del trabajo, respondí rápidamente, ocultando mis verdaderos sentimientos detrás de una fachada tranquila. Pero el peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Los aromas a flores y el bullicio de los niños jugando eran reconfortantes, pero no podían ahogar las dudas que me atormentaban. En cada esquina veía sombras del pasado reciente, los murmullos en la cena familiar resonaban como ecos lejanos. Mientras caminaba por uno de los senderos tranquilos, el teléfono volvió a vibrar. Era otra llamada del hermano. Con el corazón latiendo con fuerza, contesté sin saber qué esperar. Necesitamos hablar, dijo su voz grave al otro lado de la línea. No puedo seguir así. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Las sombras familiares comenzaban a cerrarse sobre mí, cada decisión que tomara podría cambiarlo todo para siempre. No podemos ser imprudentes, respondí tratando de mantenerme firme. Lo sé, admitió él con un tono cargado de emoción contenida. Pero no puedo evitar lo que siento. Su confesión resonó en mí como una campana repicando sin cesar. Colgué después de unos minutos llenos de silencios incómodos y promesas vacías. Caminé hasta un banco vacío y me senté a reflexionar sobre las palabras que acababa de escuchar. La presión crecía dentro de mí, ya no era solo una cuestión de deseo o atracción, sino algo mucho más profundo e inquietante. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos incompatibles, el amor por mi marido y la atracción prohibida hacia su hermano. Cada paso hacia adelante parecía acercarme más a una elección inevitable que podría destruir todo lo que había construido. La noche llegó rápidamente y con ella la cena familiar se aproximaba aún más. Las risas y charlas serían ensordecedoras mientras yo luchaba por mantener las apariencias intactas frente a todos ellos. Mientras preparaba la mesa esa noche, cada plato parecía pesar más debido al secreto oculto bajo nuestra convivencia cotidiana. Mi marido llegó justo a tiempo para ayudarme con los últimos detalles antes de recibir a su familia en casa. Su sonrisa despreocupada contrastaba brutalmente con mi agitación interna. Sabía que debía actuar normalmente mientras todo dentro de mí clamaba por liberación. La llegada de sus padres trajo consigo abrazos cálidos y saludos alegres. Todos parecían felices e ignorantes del conflicto interno que ardía dentro de mí como fuego incontrolable. Durante la cena, los hermanos intercambiaron miradas furtivas llenas de significado oculto. Cada risa compartida era un recordatorio constante del camino resbaladizo por el cual nos habíamos aventurado. Al final de la noche, cuando todos se dispersaron por diferentes rincones del hogar hablando animadamente sobre planes futuros y anécdotas familiares, sentí como el aire se volvía denso alrededor mío al darme cuenta del verdadero peso del secreto compartido entre él y yo. Decidí salir al jardín para respirar aire fresco. Necesitaba claridad antes de enfrentar otra vez esa realidad distorsionada donde ambos existíamos en silencio cómplice pero lleno de tensión latente. Mientras observaba las estrellas brillantes sobre Valencia, un espectáculo hermoso e inalcanzable, recibí otro mensaje: necesito verte esta noche. Las palabras vibraron dentro mío como si fueran un canto seductor llamándome hacia lo desconocido. El dilema era claro: podría ignorar ese llamado o ceder ante la tentación. Sabía que cualquier decisión podría abrir puertas hacia caminos inciertos e irrevocables. Estaba atrapada entre dos deseos opuestos,
uno alimentado por lealtad y otro encendido por pasión desenfrenada. Al regresar adentro sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros mientras enfrentaba nuevamente a mi marido con una sonrisa forzada. Esa noche podría ser decisiva para todos nosotros. O quizás solo sería otro paso hacia un abismo sin retorno donde las sombras familiares finalmente reclamarían lo que les pertenecía, nuestra paz interior quebrantada por secretos prohibidos e ilusiones perdidas. El aire en el restaurante estaba cargado de risas y conversaciones animadas. Las luces parpadeantes reflejaban la calidez de la familia, pero en mi interior, una tormenta se desataba. La visita a la casa del hermano había sido un paso audaz, un intento de encontrar un equilibrio entre dos mundos que parecían irreconciliables. Sin embargo, cada momento compartido con él aumentaba el riesgo de ser descubierta. Mientras la cena avanzaba, los platos se llenaban de paella y los brindis eran frecuentes. Mi marido charlaba con entusiasmo sobre su infancia, mientras yo intentaba mantener una expresión neutral. La madre del hermano se acercó a mí con una sonrisa maternal, haciendo preguntas sobre mi vida y mis planes. Siempre he pensado que las mujeres como tú son una bendición para nuestras familias, dijo, su mirada penetrante me hizo sentir incómoda. Un malentendido surgió cuando ella mencionó lo mucho que apreciaba las tradiciones familiares. Tu esposo ha tenido suerte contigo, comentó con un guiño. En ese instante el hermano me miró de reojo, y en su mirada había un destello de complicidad que encendió mi ansiedad. La idea de que alguien pudiera sospechar lo que estaba ocurriendo entre nosotros era aterradora. ¿Te gustaría ayudarme con la decoración para las fallas?, preguntó él más tarde, cuando nos encontramos a solas en el jardín. La noche era fresca y el murmullo de la cena se desvanecía a nuestro alrededor. Claro, respondí sin pensarlo demasiado, aunque sabía que eso significaría más tiempo juntos en un entorno aún más íntimo. En medio de esa conversación ligera, sentí que las sombras familiares comenzaban a cerrarse sobre mí. Un comentario casual sobre la lealtad resonó en mi mente como un eco persistente. La familia siempre está primero, había dicho su madre antes de servir el postre. Esa frase retumbó mientras yo luchaba por mantener mis propios deseos a raya. La tensión creció cuando él se inclinó hacia mí y susurró, no puedo dejarte ir sin saber si esto es real. Sus palabras me atravesaron como un rayo, la conexión entre nosotros era innegable, pero, ¿a qué precio? Justo entonces escuchamos pasos acercándose y nos apartamos rápidamente, nuestras sonrisas nerviosas traicionando lo que realmente sentíamos. La cena continuó con risas y anécdotas familiares, pero mi mente estaba lejos de allí. Cada bocado de paella parecía pesar más en mi estómago mientras pensaba en lo que podía suceder si alguien descubriese nuestro secreto. La culpa comenzaba a apoderarse de mí como una niebla densa, cada risa compartida se convertía en un recordatorio doloroso del abismo al que me acercaba. Al final de la noche, mientras todos se despedían y los abrazos eran cálidos y sinceros, sentí como el hermano tomaba mi mano por un breve instante. Su toque fue eléctrico, ese contacto fugaz me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. La familia se dispersó lentamente por el aparcamiento iluminado por faroles antiguos, yo seguía atrapada entre dos mundos, el amor familiar y la atracción prohibida. Con cada paso hacia nuestro coche junto al mío marido, las sombras empezaron a cobrar vida nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien notara algo extraño? La idea me paralizaba mientras intentábamos mantener una conversación trivial sobre los planes para el fin de semana. ¿Te gustaría ir al mercado mañana?, preguntó él sin saber lo que realmente pasaba por mi mente. Asentí automáticamente, no podía rechazarlo sin levantar sospechas. Una vez en casa, la presión aumentó al entrar en nuestra habitación silenciosa. La luz tenue apenas iluminaba nuestros rostros cansados por el día agitado. Mi marido comenzó a hablar sobre proyectos futuros, sus palabras resonaban vacías mientras buscaba respuestas para mis propios dilemas internos. ¿Estás bien?, preguntó al notar mi distracción evidente. Su preocupación era genuina, pero yo no podía compartirle lo que realmente me atormentaba, esa conexión secreta con su hermano que amenazaba con romper todo lo que habíamos construido juntos. Solo estoy cansada, respondí evasiva mientras trataba de ocultar el tumulto emocional dentro de mí. A medida que pasaban los días tras aquella cena familiar memorable pero inquietante,
las interacciones entre nosotros comenzaron a ser más tensas e incómodas. Las pequeñas miradas furtivas durante las reuniones familiares o los mensajes discretos intercambiados hacían palpitar mi corazón con miedo y deseo al mismo tiempo. El día previo a las fallas fue crucial. Todos estaban ocupados organizando los últimos detalles para la celebración anual llena de colores y fuegos artificiales. Mi marido estaba completamente inmerso en sus preparativos mientras yo luchaba por mantenerme enfocada en mis propias responsabilidades domésticas. Una llamada inesperada del hermano interrumpió mis pensamientos durante ese día caótico. «Necesito verte», dijo con una voz cargada de urgencia que hizo eco en mi mente incluso después de colgarle. Las horas siguientes fueron una mezcla tortuosa entre anticipación y miedo. Sabía que no podía evitarlo por más tiempo. El encuentro sería inevitable. Sus palabras resonaban como una invitación peligrosa hacia lo desconocido. Finalmente llegó la noche del encuentro clandestino bajo el pretexto de ayudarlo con unos últimos detalles para las fallas. Nos encontramos en un rincón tranquilo del parque donde solíamos charlar sin preocupaciones antes del caos festivo anual. «Esto no puede seguir así», dijo él al llegar, su expresión seria contrastando con la alegría vibrante del festival cercano donde los fuegos artificiales estallaban como estrellas fugaces en el cielo nocturno. «Lo sé», respondí casi susurrando mientras mirábamos hacia el horizonte iluminado por luces brillantes. Cada destello representaba tanto esperanza como peligro para nosotros dos. El momento se tornó tenso cuando él tomó mi mano nuevamente. Esta vez no era solo un roce casual sino una afirmación silenciosa de todo lo vivido hasta ahora. Secretos compartidos bajo sombras familiares y deseos reprimidos ardían intensamente entre nosotros. Las fallas comenzaban a cobrar vida alrededor nuestro mientras nuestras miradas se encontraban llenas de promesas incumplidas y decisiones aún por tomar. ¿Sería posible continuar así? ¿Podría enfrentar las consecuencias si decidía seguir adelante? Esa pregunta latente quedó suspendida entre nosotros mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas como presagios inciertos del futuro. La cena familiar había terminado, pero el eco de las risas y las conversaciones aún resonaba en mi mente. La mesa, ahora despojada de su esplendor, parecía un recordatorio de lo que había sucedido. La tensión entre los hermanos era palpable como un hilo tenso a punto de romperse. Mientras ayudaba a recoger los platos, mis pensamientos se entrelazaban con la sensación de culpa que me seguía como una sombra. Mi marido estaba en la cocina, charlando animadamente con su madre. No podía evitar escuchar sus risas, pero en mi interior había un torbellino de emociones. La conexión con su hermano había sido innegable, cada mirada furtiva y cada palabra compartida durante la cena habían encendido algo dentro de mí que no sabía cómo manejar. La confusión se convirtió en ansiedad a medida que el tiempo pasaba. Mientras guardaba los cubiertos en el armario, la puerta del salón se abrió y entró el hermano. Su presencia llenó la habitación con una energía diferente. Miré hacia otro lado, sintiendo como mi corazón latía más rápido al recordar nuestro beso. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa que me hizo temblar por dentro. Asentí, tratando de mantener la compostura. «¿Quieres salir un momento?», sugirió él, y sin pensarlo mucho, lo seguí hacia el balcón donde el aire fresco de Valencia me golpeó suavemente. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo nocturno. «Esto es hermoso», dije con voz temblorosa mientras miraba hacia arriba. «Sí», respondió él, acercándose un poco más. «Pero no tanto como lo que hemos compartido». Un silencio cargado se instaló entre nosotros. Sabía que debía alejarme, pero no podía resistirme a su proximidad. La culpa empezaba a consumir mis pensamientos nuevamente, cada segundo que pasaba junto a él era un recordatorio de lo que estaba arriesgando. «¿Qué estamos haciendo?», murmuré finalmente, rompiendo el hechizo del momento. «Lo que sentimos es real», dijo él con sinceridad en su voz. «No podemos ignorarlo». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Era cierto, había algo entre nosotros que desafiaba toda lógica y razón. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. De repente escuché pasos detrás de mí y giré rápidamente para encontrarme cara a cara con mi marido y su madre. Sus miradas eran inquisitivas y llenas de sospecha. «¿Todo bien aquí?»,
preguntó mi marido con una sonrisa forzada. Sí, respondí rápidamente, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. La noche continuó llena de conversaciones superficiales y sonrisas tensas mientras intentaba mantener las apariencias ante todos ellos. Pero cada vez que miraba al hermano desde el otro lado de la mesa, sentía como la tensión aumentaba entre nosotros. Al final de la noche, cuando todos se despidieron y regresaron a sus casas, me quedé sola en la cocina con mis pensamientos tumultuosos. Mi marido estaba cansado después del largo día, se sentó en el sofá mientras yo lavaba los platos. ¿Te sientes bien?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Sí, respondí mecánicamente mientras enjuagué los platos bajo el agua caliente. Las palabras apenas salían de mi boca, no sabía si debía confesarle mis sentimientos o seguir ocultando esta tormenta interna. El silencio se volvió incómodo hasta que finalmente decidí romperlo. Hoy fue una buena cena. Sí, asintió él distraídamente. Me alegra que hayas conocido a mi familia. Las horas pasaron lentamente mientras tratábamos de encontrar temas triviales para hablar, cada palabra parecía un esfuerzo monumental para mantener las apariencias intactas. Finalmente le dije, me siento un poco cansada. Fue una excusa para escapar al dormitorio donde podría enfrentar mis pensamientos sin distracciones externas. Una vez allí, me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos por un momento para intentar calmarme. Las imágenes del hermano inundaron mi mente, su risa contagiosa, sus ojos brillantes llenos de complicidad. Todo eso era parte del caos emocional en el cual me encontraba atrapada. Sin embargo, esa noche no pude dormir, mi mente daba vueltas al recuerdo del beso robado y las promesas no cumplidas. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto porque este juego peligroso no podría durar para siempre. El día siguiente llegó sin piedad, debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones impulsivas y lidiar con las emociones contradictorias que me atormentaban desde hacía días. En algún momento durante esa mañana decidí llamar a una amiga cercana para buscar consejos sobre cómo manejar esta situación complicada. La conversación fue breve pero intensa. Ella tenía sus propias experiencias sobre relaciones prohibidas y sus consecuencias devastadoras. Su advertencia resonó conmigo: no puedes jugar con fuego sin quemarte. Después colgué sintiéndome aún más confundida sobre qué camino tomaría al final del día. Esa tarde recibí una invitación inesperada, una reunión familiar programada para celebrar las fallas en casa de mis suegros nuevamente. El ambiente festivo prometía ser abrumador pero también lleno de tensiones ocultas por resolver entre los hermanos e incluso entre mí y ellos mismos. Mientras me preparaba para salir esa noche sentí un nudo en el estómago, sabía que sería una prueba crucial para todos nosotros y quizás un punto decisivo para mí misma. Al llegar a casa de mis suegros encontré todo decorado espléndidamente, luces brillantes adornaban cada rincón mientras aromas deliciosos flotaban por el aire creando un ambiente acogedor pero engañoso al mismo tiempo. Las conversaciones comenzaron alegremente pero pronto tomaron un giro inesperado cuando uno de los primos sacó a relucir detalles sobre relaciones pasadas dentro de la familia. Y ahí fue cuando noté cómo las miradas se volvieron hacia mí como si estuvieran buscando respuestas ocultas tras sonrisas nerviosas e incómodas entre todos nosotros. El ambiente cambió drásticamente cuando alguien mencionó casualmente lo extraño que era verlos tan unidos últimamente. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta del peligro inminente acechando alrededor nuestro mientras intentábamos mantener nuestras vidas separadas bajo control sin levantar sospechas adicionales ante nadie más presente allí esa noche. Y así comenzó otra ronda interminable de preguntas silenciosas donde todo parecía estar al borde del colapso. La cena continuaba, pero el aire se tornaba denso, cargado de palabras no dichas y miradas furtivas. La familia, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía con sus risas y anécdotas. Sin embargo, cada risa resonaba como un eco lejano que no lograba tocarme. La tensión entre los hermanos era palpable, y yo me convertía en un espectador involuntario de un drama que parecía tener más capítulos de los que imaginaba. El hermano de mi marido me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Era como si todo lo que había sucedido hasta ahora, nuestros encuentros furtivos, las promesas silenciosas, estuviera a punto de estallar. Una chispa en su mirada me hizo recordar el beso compartido en la penumbra del rincón del parque.
Nos besamos resonó en mi mente como un eco que no podía silenciar. Mientras la cena avanzaba, una crisis familiar comenzó a desarrollarse lentamente. Un comentario desprevenido sobre la salud del padre rompió la armonía del encuentro. Las risas se convirtieron en murmullos preocupados, la atmósfera se volvió tensa y llena de incertidumbre. El hermano tomó mi mano bajo la mesa, un gesto simple pero cargado de significado. El roce de su piel me hizo sentir viva en medio del caos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró él mientras los demás estaban distraídos por las preocupaciones familiares. Su voz era un hilo delicado que conectaba nuestros mundos opuestos. Miré a mi alrededor, todos estaban sumidos en su propia angustia, ajenos a nuestra conexión secreta. La crisis familiar se intensificó cuando la madre comenzó a llorar por la salud del padre. Su llanto desgarrador llenó el restaurante tradicional donde nos encontrábamos, haciendo que todos nos detuviéramos por un momento. Era una llamada a la realidad que me hizo cuestionar mis decisiones. ¿Era este el momento para seguir alimentando una relación prohibida? La culpa comenzaba a asomarse como un monstruo en las sombras. Debemos hablar, insistió él cuando finalmente logramos salir al exterior, lejos del bullicio y las lágrimas. Caminamos hacia un rincón más tranquilo del parque cercano, donde las luces de las fallas comenzaban a iluminar el cielo nocturno con colores vibrantes y festivos. Era irónico cómo esa belleza contrastaba con el torbellino emocional que experimentábamos. No puedo seguir así, le dije con voz temblorosa mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin romperlo todo. Mi vida está aquí, añadí refiriéndome a mi marido y a nuestra familia. Él se acercó más y tomó mi rostro entre sus manos, su mirada era intensa, casi desesperada. No quiero perderte, confesó con sinceridad aplastante. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones familiares, los secretos ocultos, solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ceder ante esa conexión tan poderosa, algo cambió dentro de mí. La culpa se convirtió en una sombra alargada que no podía ignorar más tiempo, me di cuenta de que había cruzado límites que nunca pensé cruzar. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado de mi marido preguntando dónde estaba. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, era como si el universo intentara recordarme mis responsabilidades y lealtades olvidadas en medio del torbellino emocional. Debo irme, dije abruptamente mientras me alejaba lentamente del hermano bajo la luz titilante de las fallas iluminadas en el fondo. Él extendió su mano hacia mí como si quisiera detenerme, pero sabía que tenía que tomar una decisión difícil, regresar a casa o seguir adelante con esta relación clandestina. Mientras caminaba hacia donde había dejado a mi familia, sentí como cada paso se volvía más pesado por el peso de mis decisiones recientes. La cena familiar había cambiado drásticamente desde aquel primer momento lleno de promesas y risas compartidas hasta convertirse en una pesadilla emocional donde cada miembro estaba atrapado entre secretos e ilusiones quebradas. Al llegar nuevamente al restaurante vi las caras preocupadas de los miembros de mi familia reunidos alrededor de la mesa, sus ojos me miraban expectantes mientras trataban de descifrar qué había pasado durante mi ausencia prolongada. Fue entonces cuando escuché una conversación entre dos familiares sobre la salud del padre, mencionaron algo inesperado, los médicos han dicho que podría ser grave. Mis entrañas se retorcieron ante esa noticia devastadora, era como si todo lo demás, mi relación secreta con su hermano, no importara frente a esta nueva realidad trágica. Los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos ahogados por el dolor y la incertidumbre ante lo desconocido. En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra existencia y cómo los secretos pueden desmoronarse ante situaciones imprevistas. Sin embargo, antes de poder procesar completamente lo sucedido o encontrar consuelo entre aquellos rostros conocidos llenos de angustia, sentí una mano familiar aferrándose fuertemente a mi brazo. Era él nuevamente el hermano, quien había llegado tras mí sin previo aviso ni consideración por las circunstancias presentes. Necesitamos hablar ahora, dijo con urgencia mientras los demás seguían distraídos por sus propios problemas familiares. Su mirada ardía con intensidad, había algo más profundo detrás de sus ojos oscuros que no podía ignorar. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor familiar desgarrador y otro lleno del deseo prohibido e incontrolable hacia su hermano.
sin saber cómo resolver esta compleja red emocional ni qué camino elegir ante tal tormenta inminente.